Bueno, para mí un placer estar esta mañana con ustedes y un privilegio el hecho de compartir la palabra del Señor. Eh, la iglesia donde me congrego es muy conocida como la iglesia de Colón, de Barrio Colón. Es así, nació en un garage hace 55 años aproximadamente. Nació allí la iglesia en Barrio Colón, pero luego se construyó el templo en lo que se conocía antes como Barrio San Carlos, ahora Barrio Cabaña del Pilar, ya hace una buena cantidad de años, sobre Avenida O'Higgins. Y allí está la iglesia donde nos congregamos. Mi nombre, bueno, como decía Nico, Claudio Tamañone, estoy casado con Emilce, tenemos 3 hijos, Timoteo de 8, Josías de 5 y Priscila, que va a cumplir un año en 10 días, así que esa es la familia completa. La intención era venir todos, pero bueno, surgió el tema del campamento del APEN, que no sabíamos que lo íbamos a mandar hasta ayer sábado. Ahí tomamos la decisión, entonces Emil se está con todos los preparativos para, imagínense, el primer campamento. Estaba ansioso de ir al campamento de verano, imagínense cuando se enteró que iba a ir ahora al de invierno, así que ahí están. Eh, y vamos directamente a la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo 5. Y realmente es un capítulo impactante de la palabra de Dios. El capítulo 5 de Hechos es un capítulo que impacta y que debe movilizarnos y tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Y cuando hablamos del libro de Hechos, justamente en la iglesia nosotros terminamos hace muy poco tiempo terminamos de estudiar este libro, también de la misma forma que lo están haciendo ustedes. Y la verdad que es interesante como iglesia subirse al tren del libro de Hechos, ¿no? Subirse a esta forma de enseñanza sistemática, de ir pasaje por pasaje y poder ir estudiando el libro de Hechos y como iglesia prepararse para ver los resultados de estudiar el libro de Hechos, ¿sí? Porque se dice que el Hecho de los Apóstoles podría llamarse perfectamente bien como los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de los apóstoles. Entonces, para Dios no hay nada imposible y el poder del Espíritu Santo puede obrar de tal manera en su iglesia, de una forma que no podemos llegar a comprender, porque es Dios, ese es el Espíritu Santo, Dios mismo obrando en su pueblo y la posibilidad que tenemos de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas y dejar que Él obre y que como iglesia obre el Espíritu Santo, preparémonos entonces al subirnos a este tren del libro de Hechos y como iglesia para ver los resultados que Dios tiene preparado para esta iglesia, obrando de acuerdo a su espíritu, obrando de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Y decimos amén a eso, decimos amén a que la iglesia pueda ser fortalecida durante todo este proceso del estudio del libro de Hechos y que la iglesia crezca conforme a lo que Dios tiene planeado para esta iglesia local, siendo parte del cuerpo de Cristo. Y el impacto local de la iglesia en este lugar, siendo parte del cuerpo de Cristo, créanme que va a ser un impacto mundial, porque somos parte de un cuerpo. Y el impacto que se logra en el cuerpo de Cristo lleva a tener un impacto en todo el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Así que nos subamos al estudio del libro de Hechos como iglesia. Si no me equivoco, la semana pasada estuvieron viendo el principio de este capítulo, titulado como Ananías y Zafira,
Y después vemos en el versículo 12 las señales y maravillas que los apóstoles estaban haciendo a través del Espíritu Santo. Y cuando llegamos al versículo que tenemos que ver hoy, o el pasaje que tenemos que ver hoy, en el versículo 17, empieza con la palabra entonces. Entonces, es necesario ver un poquito más atrás, para saber de qué viene hablando el pasaje. Porque el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y ahí empieza el pasaje de hoy. Entonces, luego de ver todo eso, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hasta ahí nomás. Arresto y liberación. Arrestaron por causa de envidia, por causa de todo lo que se estaba viviendo en ese momento. El comité o el Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote y aquellas personas destacadas, vamos a decir, en el ámbito religioso, entre ellos también la secta de los saduceos, ¿no? Se llenaron de celos. Tuvieron envidia, tuvieron celo de lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Y por esa razón echaron mano de los apóstoles y lo pusieron en la cárcel. Y pensaba un poco en esta semana en este grupo religioso, ¿no? El sumo sacerdote o todo el comité, los mismos saduceos que se llenaron de celos de los apóstoles, y pensaba, allí empieza una persecución con el pueblo cristiano, con aquellos seguidores de Cristo, pero en cierta forma es fácil señalar y decir, bueno, la persecución, estos son los malos, estos son los buenos, ¿no? Sin embargo, lo que estaban buscando era hacer el bien. Ellos querían, en el nombre de Dios, sacar a aquellos que estaban hablando supuestamente para ellos una herejía, ¿no? Y hablar del nombre de Jesús y de hablar de que había resucitado. ¿Cuál era el problema con los saduceos? Era que ellos, una de las cosas que decían era que no creían en la resurrección de Cristo. Y al anunciar a Cristo y anunciar la resurrección de Cristo, ellos querían echar mano de los apóstoles y ponerlo en la cárcel. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y si uno lo toma como fuera de contexto este pasaje, podría decir, bueno, fueron echados a la cárcel, estaban allí en ese lugar encerrados, y podría decir, si en tu vida estás viviendo un tiempo de cárcel, de esclavitud, o hay algo que está atando algo en tu vida que no te permite avanzar, busca a Dios, que Él puede liberarte. Y esa es una realidad, es un principio bíblico, como lo dice el salmista, como lo dice David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y se inclinó a mí. Y dice
me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40, ¿no? Qué hermoso, es un principio bíblico. Si estamos viviendo una prueba, una circunstancia difícil, si algo de lo que estamos viendo es como una cárcel, el Señor es quien puede tomar mano y rescatarnos. Pero la realidad, viendo el contexto esta cárcel era justamente por predicar el nombre de Jesucristo. Es una cárcel diferente a lo que acabo de mencionar, ¿sí? Es cárcel, es una persecución por anunciar el nombre de Cristo. Y pensaba en esta semana qué tan cerca o qué tan lejos estoy de los apóstoles, de vivenciar lo que ellos estaban viviendo. La persecución existe en todo el mundo, de diferentes maneras. Hay partes del mundo donde la persecución está siendo muy fuerte, muy severa. Y en nuestra zona, en nuestra parte occidental, no es tan severa como en otras partes, pero la persecución existe, ¿no? Y trataba de pensar en esta semana qué tan cerca estoy de los apóstoles. Vamos a avanzar para no hacerlo muy largo, pero tratando de buscar el tema central de este pasaje. Habiendo oído esto, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, ¿no? Vimos primeramente el arresto, la liberación. Una vez que fueron liberados, vemos que ellos están en libertad y cumplen con lo que el ángel les dice: vayan a la puerta del templo y enseñen y den esta noticia, esta buena noticia de vida. Es la vida acerca de Cristo, acerca de lo que, de quién era Cristo, y la vida que obtenemos por Cristo. Tiene relación fundamentalmente con la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Y avanza el pasaje. Entonces están en el concilio allí, gracias, y están reunidos para ver qué van a hacer con ellos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso. Ahora, la consternación de este concilio cuando se enteran que ellos no estaban en la cárcel, se enteran que de alguna manera fueron liberados, no estaban más en la cárcel los apóstoles, y dicen: ¿a dónde va a parar esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿A dónde va a parar esto que está sucediendo? No entendían nada. Cuando llega uno, no se sabe quién es, llega uno y le da la noticia: ¿ustedes están viendo qué van a hacer con los apóstoles que están supuestamente en la cárcel? Bueno, no están en la cárcel. Están hablando y enseñando a la puerta del templo. Entonces fueron el jefe de la guardia del templo, junto con los alguaciles allí, y los trajeron hacia el concilio para ver qué iban a hacer. Cuando los llevan a ese lugar,
lo llevan sin violencia, tenían miedo que fueran apedreados por el pueblo, ¿no? Es como que se da vuelta la tortilla allí. Están libres los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, están enseñando, están haciendo lo mismo, por lo cual fueron puestos presos, lo están haciendo de nuevo y están allí con libertad anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje de vida. Entonces, son liberados, los llevan nuevamente allí para ver qué van a hacer. Y allí empieza la acusación nuevamente con los apóstoles. Y le dice en el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y cuando el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Hasta ahí cuando vemos esta parte del pasaje, y ellos han sido liberados de una manera divina, ¿no? Porque fueron a la cárcel, vieron que todo estaba cerrado, los guardias estaban allí en el mismo lugar donde habían estado desde un principio, sin embargo los discípulos no estaban en ese lugar. Y pensaba que en cuanto a lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, anunciando el mensaje de Cristo, lo que va a suceder al anunciar el mensaje de Cristo es un hecho divino. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que obra en los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que obra en todo momento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar el mensaje de vida. Y lo que va a suceder es algo divino, algo que solo Dios puede hacer. De hecho, que nosotros estemos aquí y que estemos cantando y exaltando el nombre de Dios, desde ya les digo que el objetivo de esta reunión, hoy domingo, ya se cumplió en el tiempo de la alabanza y adoración a Dios. Cuando dijimos en una de las canciones, exaltamos el nombre de Cristo. Exaltamos su nombre, ese es el objetivo. Se cumplió el objetivo por el cual viniste hoy a este lugar. Y anunciamos a Cristo. Lo demás, lo que sucede cuando anunciamos a Cristo, es un hecho divino. Y los apóstoles, cuando son acusados, ¿cuál es la respuesta? El mensaje del Evangelio que leyó. ¿Cómo era tu nombre? Lucas. Iba a decir Lucas, mira. Lucas anunció al comienzo de la reunión el mensaje del Evangelio. ¿En cuánto? 10 segundos. Fíjense la respuesta de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado. Quiere decir, a este mismo Jesucristo fue resucitado. Eso es lo que hace referencia aquí. Resucitó. Y Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En 10 segundos Pedro predicó el Evangelio. Y nosotros muchas veces demoramos y tenemos la oportunidad de hablar a otro del Señor y demoramos en hablarle cuando no sabemos qué impacto puede tener el obrar del Espíritu Santo en la vida de otras personas al decir esto. Cristo murió, Cristo resucitó y esa obra fue para perdón de pecados. Dios lo exaltó y está a su diestra. Nosotros somos testigos de esto. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Decirle eso a una persona que no tiene a Cristo
puede ser el cambio que nosotros esperamos de esa persona. De muerte a vida. Un cambio rotundo. En un hermano que no conoce al Señor, en un padre que no conoce al Señor, en un vecino que no conoce al Señor. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió y resucitó por amor y a causa de nuestros pecados. Hoy somos testigos. Avanzando un poquito más, dice, ellos, oyendo esto, versículo 33, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer al respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seas tal vez hallado luchando contra Dios. Ahora, qué importante la sabiduría, qué importante el consejo y la persuasión de Gamaliel para con este concilio, para con ellos que estaban acusando a los apóstoles. Porque digamos que lo que hizo Gamaliel fue un estudio previo antes de hablar y antes de persuadirlos de que no hagan nada en contra. Mi consejo es que no hagan nada en contra de los apóstoles. Porque fíjense que dice que cuando escucharon lo que Pedro les respondió, los querían matar. Fíjense que estamos hablando de personas religiosas que primero tenían celos, envidia de lo que estaban viviendo los apóstoles. Cuando los apóstoles hablan, le querían matar. No solamente poner en la cárcel. Pero Gamaliel dice, esperen, mi consejo es que no hagan nada. Y hizo como un estudio pruebo, es como un estudio previo, es como que hizo un estudio de apologética, ¿no? Defender la fe. ¿Por qué? Porque Gamaliel lo que quería hacer es decir, si ellos vienen de Dios, de parte de Dios, algo estamos haciendo mal. Y fíjense en el estudio que hizo. Dice, primero vino Teudas, ¿no? Y después Judas el Galileo. Se llevó muchos seguidores, pero luego que Teudas murió, sus seguidores se dispersaron. Luego de que mataron a Judas el Galileo, sus discípulos, sus seguidores se dispersaron. Ahora dice, acá algo está pasando. Mataron a Jesucristo, dicen que resucitó, pero sus discípulos o seguidores no se han dispersado. Hay algo acá, algo pasa acá. Entonces dice, si realmente ellos vienen de Dios, entonces no le echen mano, porque no sea que se encuentren ustedes luchando contra Dios. Y lo que me lleva a pensar esto, y ya vamos terminando el estudio de este pasaje, pero lo que me lleva a pensar es en que la iglesia debe funcionar como un cuerpo. Siempre debe funcionar como un cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas por ahí se levantan y hacen cosas por motus propio, sin rendir cuenta a nadie, y quieren hacer algo bueno, pero no está sostenido por el cuerpo de Cristo. Y no prospera. Con mi esposa hace 3 años estamos sirviendo en la iglesia local, en el ministerio de discipulado. No es un ministerio, en realidad es un área de la iglesia. El área de evangelismo, el área de discipulado.
y el área de oración. Son 3 áreas y de ahí derivan muchos ministerios, ¿no? Pero es algo de la iglesia, no es un ministerio y no es que nos tienen que rendir cuenta a nosotros, los que están discipulando, sino rendir cuenta a la iglesia. Entonces muchas veces ocurre que una persona viene y nos dice, ¿por qué no me das el apunte del libro 1 o el libro 2, el nivel que sea de discipulado? ¿Por qué no me das el apunte? Porque quiero discipular a mi suegro, quiero discipular a un vecino. Y obviamente discipular o evangelizar son mandatos del Señor, todos lo debemos hacer, todos lo debemos hacer. Pero nos hemos dado cuenta que cuando suceden esas cosas, nosotros decimos, sí, claro, acá está el apunte, poder discipular, obviamente, porque discipular es algo que tenemos que hacer, ir y hacer discípulos, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que el pasar del tiempo, cuando alguien toma esa decisión, toma el apunte y empieza a discipular, pero no prospera. Porque no trabaja en equipo, simplemente por eso, no porque haya sido mala la idea o la iniciativa de discipular, hay que hacerlo. Pero qué importante es trabajar en equipo, qué importante es trabajar como cuerpo, ¿no? Y muchas veces pueden pasar estas cosas, que suceden cosas individualistas que no prosperan. Entonces, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Y uno dice, le habla a los líderes acá de la iglesia, y dice, bueno, quiero abrir una casa de oración o quiero hacer algo. ¿Cómo la iglesia me puede ayudar en esto? Porque en mi barrio veo esta necesidad y no estoy tan cerca de este sector, pero en mi barrio hay mucha necesidad. ¿Qué se puede hacer? Como iglesia, buscar un consenso y decir, busquemos como cuerpo hacer algo para que dé fruto, para que como iglesia pueda tener el sustento y rendir cuentas a la iglesia. Y no como algo individualista, decir, bueno, quiero discipular, evangelizar, está bien, pero ¿cómo la iglesia me puede apoyar en esto? Porque acá lo que sucedía con este Teudas, con este Judas, que no sabemos mucho más de ello, era que por su cuenta se levantaron y dijeron ser algo. Sin embargo, lo siguieron, pero al morir todos se dispersaron. Entonces, este Teudas no era cabeza de nada, este Judas no era cabeza de algo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si alguien se levanta, debe saber esto, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces, si yo me levanto para discipular, para evangelizar, para hacer algo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Cómo no responder al cuerpo? ¿Cómo no responder? Porque lo que quiero hacer debe ser sustentado por el Señor. Lo que yo quiero hacer o lo que quiero a lo que quiero llegar es que lo que haga sea sustentado por la cabeza y por el cuerpo de Cristo. Que de esa forma podamos vivir. Y esto es lo que estaban haciendo los apóstoles de Jesucristo, anunciando a Cristo. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, los discípulos no fueron dispersados. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy, en la calle Martel de los Ríos 2411, haya un grupo de personas que fueron rescatados por Cristo, gracias a que los apóstoles no se dispersaron. Y hasta aquí llegó el Evangelio. Hasta aquí nos llegó a nosotros, gracias a que esos apóstoles no se dispersaron, porque había una cabeza que es Cristo, que murió y resucitó, y que sigue siendo la cabeza de ese cuerpo. Y los apóstoles avanzaron, predicaron. Y conclusión, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Parece una contradicción, ¿no? Porque Gamaliel le dijo, no le hagan nada, no sea que estén luchando contra Dios. Sin embargo, convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Quedaron en libertad, pero los azotaron. Le dieron latigazos, quedaron marcas por anunciar el nombre de Cristo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula, Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso cómo termina este pasaje. Los apóstoles del Señor Jesucristo en libertad anunciando el mensaje del Evangelio. Como nosotros hoy acá, en libertad, anunciando el mensaje del Evangelio. Pero créanme que traté de ver toda la semana cómo yo podría mimetizarme, a ver, ser uno de los apóstoles y pensarme yo estar allí en la cárcel, que venga un ángel y ser puesto en libertad y anunciar el Evangelio. Y hasta ahí todo lindo, ¿no? Compartir con los apóstoles. Imagínense ahora un momento ustedes en esa escena, a zambullirse en el texto de Hechos 5, siendo uno de los apóstoles. En mi caso, cuando llego al versículo 40, digo, qué lejos que estoy de ser uno de ellos. Porque salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuáles son las marcas y los latigazos que nosotros tenemos por anunciar el nombre de Cristo? Ahí me encontré lejos de los apóstoles. Traté de sumergirme ahí en el pasaje y decir, ¿cómo puedo tener una aplicación personal? Porque si bien el relato es un hecho verídico, algo que sucedió, pero ¿cómo yo tengo hoy una aplicación personal? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy de los apóstoles? ¿Qué tan cerca estoy de recibir esas acusaciones? ¿Qué tan cerca estoy de recibir persecución? Y aquí vivimos diferentes tipos de persecución. Quizás alguno en su trabajo, cuando el jefe le pide que mienta en algo. Yo antes de trabajar en la Sociedad Bíblica, trabajé un tiempo en una distribuidora de Arcor. Me acuerdo que en un momento nos pedían borrar alguna fecha de vencimiento. Si bien el producto no estaba realmente vencido, pero borrar alguna fecha de vencimiento para poner un vencimiento posterior, eso está mal. Como hijos de Dios es un tipo de persecución. Estoy hablando de las persecuciones pequeñas, quizás no tan así, tan severas como estas. Pero quizás un abogado tiene que firmar algún papel, firmando alguna mentira. Quizás algún médico, algún doctor está siendo presionado por directivos para hacer ya cosas que se ponen como nuevas leyes fuera de la ley de Dios, ¿no? Y todo lo que viene, ¿no? O que ya viene gestándose con aquellas cosas como el aborto legal y todo eso, que un médico o alguien cristiano se tiene que negar, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta ya la dijo Pedro acá. Para nosotros, como hijos de Dios, primero está el obedecer a Dios y después a los hombres. Entonces, que nos vayamos en esta mañana pensando en esto. ¿Qué tan cerca estoy yo de ser uno de los apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las marcas o los latigazos por lo cual yo puedo decir hoy estoy gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. No solamente el domingo a la mañana, todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda Timoteo dice, capítulo 2, perdón.
Segunda Timoteo, capítulo 2. Ya aquí el apóstol Pablo, que no estaba en ese momento, en el capítulo 5 de Hechos, todavía no había sido su conversión, pero el apóstol Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 2, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué hermoso pasaje para meditar en esta semana. 2 Timoteo 2, 8 al 13. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo. Por último quisiera leerles un relato de Valeria Elliot, o Valerie Elliot, hija de Jim Elliot. Creo que después de ver el caso de los apóstoles en los Hechos y lo que vivieron los apóstoles, uno de los casos más impactantes en toda la historia del cristianismo son el caso de estos 5 misioneros, o que por lo menos impactaron. Hay muchísimos casos que ni estamos enterados, ¿no?, de persecución o asesinato a cristianos por anunciar el nombre de Cristo. Pero creo que uno de los casos que más impacta son estos 5 misioneros que fueron a visitar en aquel momento la tribu llamada los Aucas, que ahora tienen otro nombre, los Waoronis, algo así. Pero los Aucas, que tenían ese nombre, el nombre significaba salvajes, y aquellos 5 misioneros que fueron asesinados en el año 1956. En una entrevista, Valeria Elliot, hija de Jim Elliot, que era uno de esos 5 misioneros, dice: después de la muerte de mi padre, mi madre conoció a mujeres Waoronis que habían escapado de la tribu a causa de la violencia. Y ellas le dijeron a su madre, ¿no?, a Elizabeth Elliot, y a la hermana de Neil Saint: queremos que vengan y le hablen de Dios a nuestra gente. Mientras vivimos con ellos y estuvimos allí casi 2 años y medio, llegué a conocer a toda la tribu y a los 10 hombres que habían hecho la matanza. Increíblemente no recuerdo, siendo tan pequeña, tenerles miedo. Estaban siempre riendo y siempre hacían reír a mi madre, así que yo simplemente disfruté estando con ellos. Por supuesto que fue una tragedia y muchas veces deseé haber conocido a mi papá. Aún lo hago, pero realmente creo que Dios permitió que esto pasara para que más y más gente pudiera ver lo que el verdadero compromiso con Cristo significa. Y realmente no creo que sus vidas hayan sido en vano. Me impactó esta parte de la entrevista de Valerie Elliot, ¿no? Dice, por supuesto que fue una tragedia, y realmente muchas veces deseé conocer a mi papá, y aún lo deseo ya con 60 y pico de años, ¿no? Es decir, aún deseo haber compartido todo este tiempo con mi papá. Pero creo realmente que Dios permitió esto para que pasara esto, para que más y más gente pudiera ver lo que el verdadero compromiso con Cristo significa. Realmente no creo que sus vidas hayan sido en vano. Y lo mismo digo de los apóstoles. Todos, excepto Juan, murieron
siendo ejecutados por anunciar el nombre de Cristo. Y sus muertes no fueron en vano. Ellos también pusieron su vida por nosotros, como Cristo puso su vida por cada uno de nosotros. Y sus muertes no fueron en vano. Ahora me siento más lejos de los apóstoles, pero con un pensamiento me quedo y con esto terminamos. Que esto sirve para ver realmente el verdadero compromiso, lo que el verdadero compromiso con Cristo significa. Amén. Que sea así para cada uno de nosotros. Bueno, gracias por la invitación, por permitir compartir la palabra, que su palabra siga obrando en nuestros corazones y el Espíritu Santo siga haciendo los hechos en nuestras vidas.